Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. A eso hemos venido a adorarle, darle la gloria, la adoración y la alabanza. Aleluya. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice así, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Padre, te damos gracias. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que podamos aprender, Señor eterno, a caminar bajo tu cobertura, bajo tu dirección. Usa mi vida para este propósito y tu palabra nos ilustre, nos enseñe y nos guíe a hacer todas las cosas como tú demandas. Gracias por bendecirnos y estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar. Voy a comenzar con una serie de enseñanzas acerca del pecado. Pueden escuchar el tema de esta mañana. Hablamos acerca de qué es el pecado. Y continuando con estas enseñanzas, Juan, apóstol de Jesucristo, habla diciéndonos qué es el pecado. Y dice que es infracción de la ley. El mayor problema del hombre es precisamente el trabajo que le cuesta el caminar bajo autoridad, el someterse. Los hombres les cuesta mucho trabajo someterse a una autoridad, y es la batalla, el enojo de todos los días. Vemos todos los delitos que se cometen en nuestra gran ciudad, desde robos a transeúntes, robos de vehículos. Vemos secuestros, drogas, venta de drogas, consumo de drogas. Y aunque el alcohol también entra dentro del rango de la droga, también es algo que, aunque es lícito, también cuando alguien lo hace en vía pública, está violando una ley, está cometiendo una falta, de tal manera que, aunque el alcohol es lícito en su venta, al ingerirlo en vía pública es ilegal. Y entonces esto hace que muchas personas tengan que ir y ser encerrados en el torito, decimos aquí, por causa de alcohol. Aunque el alcohol es legal, este tipo de droga, pero existe una ley del alcoholímetro, lo cual dice que tienes derecho a beber un cierto grado de alcohol, nada más que puede haber en tu sangre, y violando esto eres acreedor a una sanción. Pero aún sabiendo de que estas leyes existen, aún sabiendo de que te esperan 72 años en el torito, mucha gente sigue violando las reglas, violando las leyes. Están las leyes de tránsito y la gente se sigue pasando los semáforos, estando en rojo. Las leyes nos ayudan a bien vivir. Todas las reglas y las normas nos ayudan para el bien andar de la sociedad, de nosotros los seres humanos. Hay reglas,
hay orden, hay principios, hay leyes, hay mandamientos, que todos nosotros como personas, al ponernos por obra, siempre buscarán estas reglas, estas leyes, estos principios, estos preceptos, estos mandamientos, buscarán el beneficio para todos y cada uno de nosotros. Las reglas no solamente están en la calle, también están al interior de las empresas. Hay reglas, hay leyes que se establecen dentro de una empresa y que todo empleado está obligado a caminar bajo esas leyes, bajo esas reglas y obedecerlas, porque eso evitará problemas, eso ayudará a el bien andar y al bienestar en el trabajo. Hay reglas dentro de los colegios. Toda institución existente tiene sus reglas, tiene sus leyes, tiene sus reglamentos. En casa también hay reglas, hay leyes, hay reglamentos, que tanto el esposo como la esposa están sujetos a esas reglas, a ese orden, y donde los hijos también se someten a esas reglas, se someten a ese orden. Así que nos damos cuenta que toda regla, toda ley, siempre busca ayudar a la sociedad para bien andar, para bien armonizar, para estar en paz, para estar en armonía. Así que cuando nosotros decidimos violar una regla, esto es como Juan lo está describiendo. Transgredir una ley es sinónimo de pecado. A veces nosotros solamente nos quedamos con la idea de que un pecado es tener una acción o una conducta errónea o equivocada. Por ejemplo, emborracharse, o drogarse, o maldecir. O golpear a alguien, o robar a alguien, o secuestrar, o asesinar a alguien. Y encapsulamos el pecado en unas ciertas cosas o acciones. Y solamente le damos un número, pero no nos damos cuenta que el pecado va mucho más allá, que el tener una actitud, una conducta, un comportamiento X. Una persona peca desde el momento en que, dice Santiago, que el pecado está en aquel hombre que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago 4:17. Léanlo. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, no solamente el pecado tiene que ver con acciones, con hechos, con cosas que se ejecutan, sino también el pecado tiene que ver con acciones, con hechos, con cosas que no se ejecutan, con cosas que no se hacen. El pecado se define como la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de sus preceptos.
El pecado se define como todo aquello que se aparta de lo que es recto y de lo que es justo, o también como aquello que falta a lo que es debido. Y es a lo que me refiero, a la violación de alguna norma, de alguna ley, de alguna regla que es puesta en cualquier institución, incluyendo la de la familia, y que ésta no se respeta. Todo padre de familia debe poner reglas dentro de su hogar. Y no solamente es por poner las reglas, sino como padre estamos obligados a que si ponemos las reglas, somos los primeros que las debemos respetar. Somos los ejemplos de aquella casa, como padres, quienes debemos de ser. Cuando hablamos nosotros de el pecado, estamos hablando de una transgresión que se hace hacia todo aquello que nos va a permitir vivir en unión, en amor, en armonía, en unidad. Todo aquello que viene para violentar eso. Transgresión es quebrantar, violar un precepto, una ley o un estatuto. La transgresión se asocia con una violación aún de las costumbres y de las tradiciones. Transgredir es violar, es cruzar la línea, es vulnerar un orden o una ley de cualquier clase. Transgresión es hacer o practicar cualquier cosa que esté fuera de lo normal o que caiga en el ámbito de lo delictivo. Nosotros estamos en una sociedad donde la degradación del hombre está en toda su plenitud, en todo su esplendor, y donde todos, de alguna manera, están infestados del pecado. La Biblia dice, si la transgresión o el pecado tiene que ver con hacer lo que es justo, lo que es recto, lo que es correcto, dice la palabra, porque no hay justo ni aun uno. Porque no hay nadie sobre esta tierra que diga que nunca peca. Y dice otro pasaje, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que ninguno de los que están aquí podrán decir que jamás han pecado. Ninguno de los que estamos aquí podremos decir o argumentar que nosotros nunca hemos cometido una falta o no hemos violado ninguna regla. Las reglas que nuestros padres nos decían o nos ponían tenía que ver no a la pereza. Porque si tú no sabías, hoy te lo quiero enseñar, la pereza es un pecado. La holgazanería es un pecado. La negligencia es un pecado. No solamente el pecado está en tomar alcohol, en ingerir alguna droga, en fornicar o adulterar, en matar a alguien, en robar, sino también están en ciertas aptitudes que las personas tienen y que son reacciones o acciones de negligencia, de pereza, de conformismo, de indiferencia, porque lo está mencionando Santiago. Aún la indiferencia con la que nos conducimos como personas, al ver la vida negativa, la conducta negativa, la acción negativa de una sociedad corrompida, y guardar silencio, quedarnos callados, no participar levantando la voz, también nos hace cómplices de lo mismo, y eso también nos hace pecadores como ellos. Por eso Santiago decía, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Esto también tiene que ver
aquel que sabe tiene que ver con conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6, dice la Escritura que la destrucción hacia una nación, hacia un pueblo, hacia la sociedad, hacia una comunidad, viene precisamente por estas causas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No tuvo mucho acceso al conocimiento. Como hubo una generación o generaciones atrás, como la de nuestros padres, que ellos no tuvieron mucho acceso al conocimiento. Aún la palabra de Dios, la Biblia, les era negada. Aún la palabra de Dios no les era permitida el poder leerla, porque decía que eso solamente era para los curas, los sacerdotes. Todavía a mí me tocó escuchar esto cuando yo tenía 10, 11 años. Escuchar estas palabras que, pues bueno, cualquiera puede tener una Biblia y leerla, pero no todos podían interpretarla, y que esto solamente le había sido dada a los hombres de Dios. Así que hubo una generación que no tuvo mucho acceso al conocimiento. Pero hoy nosotros, tú y yo, por supuesto que estamos en una época, en una generación donde precisamente la apertura hacia el conocimiento es demasiada. Antes teníamos que ir a bibliotecas, teníamos que investigar de esta manera. Los que alguna vez fuimos al preescolar nos mandaban a hacer trabajos a la biblioteca, a hacer investigaciones. Teníamos que agarrar los libros, aquellos pero que eran libros, que servían para dos cosas: darte en la cabeza por no entender todo lo que decían los escritores, ya que eran de pasta dura muchos de ellos, y gruesos como ustedes se pueden imaginar. ¿Sí? Y ahí teníamos que ir a investigar. El acceso a la investigación, el acceso al conocimiento costaba muchísimo. Hoy en día está al alcance de tu mano y en un solo botón. Así que mi pueblo fue destruido. ¿Por qué viene la destrucción? Digan conmigo: por ignorancia. Esa es una de las causas por las cuales viene la destrucción. La gente ignora. ¿Qué te puede pasar si tomas mucho? ¿Qué te puede pasar si te detienes mucho en el alcohol? Los que ignoran no saben que beber demasiado alcohol durante mucho tiempo va a llegar un momento en que tu hígado, que absorbe todo, sí, se va a pudrir y se te va a deshacer por una conocida médicamente como una cirrosis hepática, un cáncer de hígado a causa de tanto alcohol. Pero escúchenme, cuando está diciendo Oseas que un pueblo es destruido por falta de conocimiento, quiere decir que la ignorancia nunca va a impedir que la consecuencia llegue. Porque una persona, aunque no sepa lo que yo acabo de decir clínicamente, que tu hígado, que tiene un gran trabajo en el cuerpo y más de 700 funciones tiene el hígado dentro del cuerpo, eso no va a evitar: es que yo tomé mucho alcohol, demasiado alcohol. Como yo ignoraba, mi hígado no va a responder a la ignorancia que yo tengo acerca del daño que hace el alcohol al ingerirlo en grandes cantidades. Así que no hay ningún problema. El hígado simplemente sabe que tú eres un ignorante y por lo tanto el hígado no se afectará por tanto alcohol. ¿Será cierto esto? Claro que no. Esto nos está diciendo Oseas y nos está diciendo Santiago. Así que la ignorancia que esté en nuestra vida no nos exime de la responsabilidad de atraer o de acarrear algún mal sobre nuestra vida. Es como el que se dedica a una vida homosexual. En 1984, recuerdo, yo era muy chiquillo todavía, 13, 14 años, y recuerdo que falleció
una persona que vivía en la esquina de mi casa. De manera fulminante, en un de repente, para nosotros, porque lo veíamos bien. El asunto es que esta persona murió de SIDA. Posteriormente, ya nos enteramos qué había pasado. El no tener cuidado de la vida sexual, el ignorar que hay virus y bacterias que infectan y enferman los cuerpos de las personas por abusos sexuales, eso no nos exime a nosotros de no sufrir las consecuencias de una sífilis, de una gonorrea, de un cáncer, de un SIDA en nuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están aquí? Así que cuando el Señor nos está hablando a nosotros acerca del pecado, nos está hablando acerca de aquello que quiere evitar para nosotros que nos traiga destrucción. Y yendo a Romanos capítulo 6 versículo 23, ahorita regresamos a este versículo, nos está diciendo la Escritura en Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte es dejar de existir sobre esta tierra. La muerte es no tener aliento para soñar, para tener ilusiones, para tener ánimo. La muerte es no tener vida, no tener ganas de salir adelante. La muerte es no tener dirección, no tener un destino, no tener una meta, no tener un anhelo. Y hay mucha gente que no se da cuenta que aunque está vivo físicamente, realmente está más muerto que vivo, porque no tiene sueños, no tiene ilusiones, no tiene metas, no tiene aspiraciones. Todo se le termina en un punto: dolor, depresión, amargura, tristeza, desánimo, sin ganas de nada. Hay un problema grave en la sociedad. Un pueblo es destruido por causa del pecado. Y el pecado no es otra cosa sino una transgresión hacia leyes, reglas y normas. El cuerpo tiene un tiempo de caducidad. Digan conmigo, el cuerpo, como los lácteos, también caduca. Para que me puedan entender, la Biblia dice que 70 años es la vida del hombre. Tú caducas a los 70 años de edad. Otros caducan a los 80. Pero nunca es una garantía. Hay productos con menos garantía y con menos tiempo de caducidad. No importa la edad, hoy nuestros jóvenes y adolescentes están caducando a temprana hora. Caduca su tiempo de vida, su tiempo sobre esta tierra. Y la realidad de esto es que nuestros jóvenes caducan antes de tiempo por tanta transgresión que están cometiendo, porque continuamente están violando las reglas, las normas, las leyes, los estatutos, los preceptos que están establecidos en nuestra sociedad, en nuestro hogar y en la palabra del Señor. Estamos mal como sociedad. Así que el salario, el sueldo, tu recompensa que te mereces por transgredir las leyes es la muerte. Puedes pasarte el semáforo en rojo todas las veces que quieras, pero te aseguro que un día vas a sufrir las consecuencias por violar esa ley de tránsito. Tarde que temprano. Así que San Juan, Jesús, el Padre, el Espíritu Santo tratan de enseñarnos acerca del pecado y de decirnos cómo opera, qué es, para que nosotros no caigamos en ello, no cometamos la falta, el error de que nuestros días se acorten sobre la faz de la tierra. La Biblia dice
en Eclesiastés, creo 7:17, creo es: no hagas mal mucho, ni seas insensato, ¿por qué habrás de morir antes de tiempo? Quiere decir que el hacer mal, el violar leyes, el violar reglas, el violar principios, siempre puede atentar no solamente contra nuestra salud, sino también puede atentar contra nuestra vida. Y violar reglas y leyes no solamente atenta contra nosotros mismos, también atenta contra nuestro prójimo y contra el mundo mismo, con el mismo planeta donde nosotros vivimos. Así que el pecado no solamente afectó a un individuo llamado Adán y a una mujer llamada Eva. El pecado afectó aún el ambiente, porque espinas y abrojos te producirá la tierra. Es decir, que la tierra fue afectada a causa del pecado. Y no solamente eso, los hijos que se procrean. Capítulo 4 de Génesis, vemos a un Caín que levanta su mano contra su propio hermano llamado Abel y se convierte en el primer fratricida. Así que el pecado no solamente afectó la vida de Adán y de Eva, sino también afectó la vida de su familia y afectó la vida de la tierra. El pecado es algo grave. Sus consecuencias deberían a nosotros alertarnos. Si violamos nosotros lo establecido por Dios, vamos a caer en consecuencias funestas que tarde o temprano nos van a dañar. Volviendo a Oseas, no hagas mal mucho ni seas insensato porque habrás de morir antes de tu tiempo. Vamos a Oseas, por favor, regresando. Así que escúchenme bien, ignorar no nos exime de la consecuencia. Mucha gente piensa, pues yo no sé, Dios me justifica porque Dios justifica los tiempos de la ignorancia. Sí, está bien, Dios justifica, por tanto tiempo fuiste ignorante, pero la consecuencia no te la puedo evitar. Por eso muchos llegan enfermos y desahuciados a los pies del Señor, sí, y mueren ya en el Señor. Quiere decir, Dios los justificó, Dios los perdonó, justificó el tiempo de su ignorancia, sí, pero no evitó la consecuencia. No la evita. Dios no evita la consecuencia. La consecuencia tarde que temprano a muchos les alcanza, aunque no quisiéramos, pero es una realidad. Hay gente que ha llegado con nosotros enferma, con cáncer, recibe a Jesús, se arrepiente, llora, abraza la fe y a los pocos días muere. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente Dios justificó los tiempos de su ignorancia, lo perdonó y lo salvó, pero no evitó la consecuencia que ya traía la persona. Porque la ignorancia no justifica. ¿Me explico? La ignorancia no es causa para que nosotros, es que yo no sabía. Eso no te justifica delante de Dios. El pecado es pecado y Dios lo llama pecado aquí en China, en Japón y en Tailandia, en España y en Francia, en Roma y en Noruega, en México y Guatemala, Brasil y Argentina. Dios, a donde sea, todo lo que es pecado, Dios dice, sí, yo justifico el tiempo de la ignorancia, pero no puedo evitar simplemente aquella consecuencia que te vino por ignorar. Ahora, nosotros somos responsables a determinada edad de aprender o no aprender. Así que toda clase de ignorancia que existe en esta tierra no es gracias a que no tenemos acceso, sino es gracias a que nosotros decidimos un día no entrar al conocimiento de aquello. ¿Están de acuerdo? Así que un día yo decidí entrarle a la flojera, a la pereza, a la nini, un día yo decidí ser un nini. Porque hay chicos viejotes que son ninis, no crean que nada más los chavos. Así que mi pueblo fue destruido. La destrucción que viene es por causa del pecado, se deriva a partir de una falta de conocimiento. Hay acceso negado, que hubo acceso negado para muchos en aquellos años, en aquellas décadas, como ahora hay acceso para el conocimiento. Así que, repito, la ignorancia no justifica. Número 2, por cuanto desechaste el conocimiento. Digan conmigo, rebelión. Así que muchas personas desechan el conocimiento no porque no tengan la capacidad, sino porque se rebelan contra dicho conocimiento. Las personas son rebeldes al conocimiento.
No quieres, no me digas nada, prefiero no saber. ¿No es cierto? Tenemos un problema con el conocimiento. No me digas nada, no quiero que me duela. Mejor que te duela, pero no sigas ignorando. Hey, mejor dolor con conocimiento que dolor con ignorancia, porque por lo menos sabré por qué me duele. ¿No es cierto? Pero la gente se equivoca, y entonces mucha gente desecha el conocimiento, rechaza el conocimiento. Vamos a hablar de un caso de la iglesia. El pastor te da el consejo, el pastor te dice cómo debe de ser la vida, cómo debes de vivir, de acuerdo a la ley de Dios, a las normas de Dios, a las reglas de Dios, a los mandamientos de Dios. El pastor no te va a hablar de química, no te va a hablar de física. Yo te podría hablar de matemáticas, podría hablarte de química, puedo hablarte de física, porque lo sé, porque estudié, porque soy químico. Pero nunca te hablo de eso, porque estoy enfocado a hablarte de Él, de su palabra, de sus reglas, de sus leyes, de sus principios, de sus estatutos. Así que yo estoy obligado a hablarte de Él y de lo que Él pide y demanda de ti. Así que cuando tú vienes a Cristo, no vas a oír de lo que tú quieres oír, porque para eso tú asistes. Si tú quieres oír como Bailamérica, si quieres oír de cómo está el asunto de macaneo de béisbol, básquetbol, vas al lugar correcto. Si tú quieres saber del último estreno de la película que salió de Marvel, no vas a venir aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tú no vienes aquí para aprender de Marvel, ni vienes aquí para escuchar lo que a ti te agrada escuchar, porque a ti nadie te trajo aquí a fuerzas. Tú veniste voluntariamente para oír lo que Dios te tiene que decir, no lo que tú quieres escuchar. Y mucha gente va no me gusta ir en esa iglesia porque parece ser que nada más se la pasa regañando, hablando, diciendo, tornando. Yo no tengo la culpa, porque tú no viniste aquí. Si tú quieres escuchar algo que te agrade, qué guapa, qué guapo, qué fuerte, qué grande, qué poderoso, vete allá afuera a buscar el lugar correcto. Aquí Dios va a decirte las cosas que Él quiere. Entonces, yo quiero esto, y quiero que hagas esto, y quiero que te comportes de esta manera, que hables de esta manera, que te conduzcas de esta manera. Es Dios. Y tú voluntariamente vienes aquí y te sientas en esa silla para decir: Señor, yo vengo a oír tu voz porque quiero hacer tu voluntad. No, oigan, ¿a quién le gusta ir a un lugar, sí, a sentarse? Porque me gusta que me ofendan, porque me gusta que me digan mis verdades. La gente no viene solamente para oír verdad, viene también para trabajar en aquello que sabe que no está obrando correctamente. Y este es el único lugar donde se va a decir la verdad. En todo lo demás va a haber ciencia ficción. Te vas al cine, va a haber ciencia ficción. Te vas a la política, va a haber mentira y corrupción. Te vas a las escuelas, va a haber conocimiento. Te vas a tu casa, va a haber desorden y no va a haber ejemplo para seguir las reglas. ¿Sigo hablando? Este es el único lugar donde se te va a decir quién tú eres. Es el único lugar donde se te va a decir a ti: muchacha, estás muy gorda, bájale a la comida, porque te va a hacer daño. Que se te va a decir: pórtate bien, varón, y trata bien a tu esposa, no sea que el día de mañana otro más vivo que tú venga y le diga a tu mujer qué hermosa está. Hey, es el lugar donde se te van a decir las cosas tal y como son. Es el lugar donde se te va a confrontar con el pecado, con el desorden que has tenido siempre en tu vida. Es el lugar a donde se te va a decir que no estás haciendo bien. Aquí no se te va a apapachar.
Aquí no se te va, ay, pobrecito, no se te va a pobretear. Aquí se te van a abrir los ojotes para que veas dónde estás parado y dónde Dios te quiere. ¿Alguien está oyendo? Hay un conocimiento que tú rechazas o que tú recibes. Pablo dijo que es lícito rechazar lo malo, pero es lícito recibirlo bueno. No todo me es lícito, dijo el apóstol Pablo. Tampoco no todo me conviene. Qué bueno que tuviéramos este criterio. El problema es que ya no hay criterio. El pecado te quita el criterio. El pecado te cauteriza el entendimiento. El pecado te entenebrece, te nubla la luz del conocimiento. El pecado no te deja ver más allá. Por eso el Señor decía en su palabra, hay muchos que viendo no ven y oyendo no oyen, porque todo lo quieren naturalizar, todo lo quieren materializar. Y lo que el Señor está diciendo, hay otra esfera, hay otra atmósfera, hay otra dimensión que va más allá de lo natural, y es lo espiritual. Dios quiere que ahora, si tienes ojos naturales, esos los uses para la tierra, pero que también demandes que se abren tus ojos espirituales para ver lo que los naturales no pueden ver, y para oír y entender lo que lo natural en el oído no puede entender. Hay un conocimiento mayor que el de Freud. Qué bueno por las universidades, pero solo te llenan de conocimiento y algunas veces de ficción. Y otras veces te hacen un ateo, porque las universidades están encargadas no solamente de llenarte de conocimiento, sino de llevarte a un extremo de que niegues la existencia de Dios. Porque ¿qué tiene que ver un maestro que está enseñando una cierta clase y tenga que meter la religión? Y cada rato te estén atacando en la universidad. ¿Cuántos fueron a la universidad? Ah, ok. Y es una realidad. Te atacan, te bombardean, y siempre tiene que salir el tema Dios. Siempre. En algunas clases, algunos maestros tienen tanta tirria a Dios, le tienen tanto coraje, tanto enojo, que no les gusta hablar de Él más que para desprestigiar, descreditar la persona de Dios. Y muchos universitarios, cuando entran ahí, les encanta. De por sí llevan bien rebeldes desde su casa. Y cuando llegan ahí de reglas, principios y leyes, no, pues llegaron a su mero mole. Y al rato lo disfrazan. No, es que yo aprendí con el profesor del mismísimo tercer infierno, del virreinato de la oscuridad, y me dijo que, ¿no es cierto? Y creció desde chiquillo en cuna evangélica, pero se quedó enano y chiquillo, nunca se salió de la cuna, nunca creció, nunca maduró, enanismo espiritual se quedó. Ya se lo imaginan caminando enanito, ¿eh? Así hay muchos aquí que los veo a veces caminando. Salen caminando y los veo así. No quieren crecer, no quieren avanzar, porque no quieren reglas. Digan conmigo, no quiero reglas. Por eso estoy enano. A la gente que no le gusta el orden, que no le gustan las reglas, que no le gustan las leyes, que no le gustan las normas, son la gente que más problema tiene en su propia vida y con los que viven con él. Se quedaron en la generación de los 60 del hipismo, donde se rebeló la juventud y donde salieron todos chale, mugrosos, apestosos, que Dios nos oliendo a todo, a moto y por todos lados, y muchos se quedaron ahí en la rebelión. Pecado original. ¿Con qué se relaciona el pecado original en la Biblia? Nada más con el simple hecho de que Adán y Eva perdieron la inocencia y el lugar paradisíaco donde ellos vivían, y decidieron entrar a un mundo de espinas y abrojos, de dolor y de nuevas experiencias que quisieron ellos, ¿verdad?, adquirir. Y hoy necesito un hongazo de esos michoacanos para poder entrar en la dimensión de qué chido, a ver si veo algo espiritual.
O necesitamos una modelo, no de 90, 60, 90. Una patona. Para echármela y poder salir y a ver si veo. Hay muchos, después de 3 caguamas ven a Dios. ¿No es cierto? Necesitan 3 caguamas por lo menos para poder ver a Dios. Ay, Dios, perdóname, soy un pecado. Y trato mal a mi mujer y trato mal a mi... Necesitan 3 caguamas para poder ver que están portándose mal. Necesitan 3 caguamas para poder ver que están pecando. Necesitan 3 caguamas para darse cuenta que dejaron a su mujer sin gasto y a sus hijos sin comida. Es increíble. Eso hace el pecado. Porque el pecado te lleva por caminos. No todos los caminos llegan a Dios, pero sí todos los caminos llegan a Roma, por supuesto. A Babilonia, al lugar de confusión, al lugar de idolatría, al lugar donde no está Dios, al lugar de la muerte, al lugar del pecado, al lugar de las tinieblas. Así que yo soy ignorante porque no tuve acceso al conocimiento. Muchos viven todavía con ese rencor y coraje. No, mi padre no me mandó a la escuela, por eso soy un ignorante. No, señor, usted es ignorante porque usted decidió ser un ignorante. Porque si su padre no lo mandó, usted se hubiera automandado. Órale, empújate. Yo recuerdo que a mí mis padres hasta la secundaria, y cuando no la terminé, ya ni la secundaria, y después ya no me mandaron, me tuve que mandar yo. Y me mandó al colegio trabajar 8, 10, 12 horas colando losas, sí, sacando tierra de cepas, sí, cargando ladrillos, echando mezcla, vendiendo paletas, bajo lluvia, hot dogs y todo lo que se podía, trabajando para otros. Y en medio de esa realidad abrí mis ojos y dije: yo no nací para esto, pero tengo que pagar un precio, tengo que esforzarme. ¿Están aquí? Amén. Y entonces me vi obligado a ir al colegio sin ayuda económica, sin apoyo. Y cuando ya les dije: ya voy a estudiar, me dijeron: pues a ver. Porque sembré desconfianza. Y yo, sorpresa, cuando sales adelante. No fui excelente. Yo fui de 7 y 8. Así se los digo. Tenía que trabajar, tenía que estudiar. Y esos 7 y 8 es porque a veces escogía las 3 horas de sueño antes que desvelarme un poco más para alcanzar el 9 y el 10. Así que yo decidí ser de 7 y 8. No fue que, como tenía que trabajar 7 y 8. No, señores, fue la falta de esfuerzo. Muchos de ustedes están cautivos en el pecado por la falta de esfuerzo. No se quieren esforzar, no quieren pagar el precio. Si están enfermos, no quieren orar, quieren que su pastor ore. No es malo, pídanme oración. Al fin la bendición es para mí, también para ti, claro. Pero si tú no oras, sí, tu salud va a tardar en llegar mucho más que si también oraras junto conmigo. ¿Están aquí? Ok, volviendo al punto, el pecado está relacionado, no justifica la consecuencia, la ignorancia, y tampoco justifica, sí, la rebelión. La rebelión es la causa principal por la cual muchos no se apegan a las reglas. Así que, no, pastor, yo no soy rebelde. ¿De veras? ¿De veras no eres rebelde? Pregunto, ¿cuántos de ustedes no son rebeldes, de veras? Levántenme la mano los que no son rebeldes. Santo Dios. Tenemos un problema con la rebeldía. Y la tercera cosa: yo te deseché del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. No solamente no tuviste acceso a la información, tuviste acceso pero no quisiste.
Y tercer cosa, lo que aprendiste, ¡ay, se me olvidó! No pasa así. Saliendo de aquí, muchos de ustedes, cuando les preguntan, es más, hagan la prueba. Haz la prueba al rato, Berenice, con Saúl, y viceversa. Hagan la prueba. Al rato que lleguen a su casa, le preguntas, Carlos, a tu esposa, ¿de qué prediqué? Al rato, ni siquiera mañana, al rato. ¿Oíste, Marín? Y van a ver, mucha gente tiene un problema. Su problema no es que no tenga acceso a la información. Su problema no es que sí tiene acceso a la información, sino que la rebelión está presente. Y esa rebelión hace que no tengas acceso al conocimiento. Entonces hay muchas personas que no tienen acceso al conocimiento y hay otros que olvidan el conocimiento que recibieron por rebelión. Porque están aquí y están, ay, ¿a qué horas termina el pastor? Ay, ya tengo hambre. Ay, mi marido va a llegar y no me va a encontrar. Y ay, quedamos que a la 1. Y tiene un problema de rebelión. ¿Cuál va a ser tu destino? ¿Cuál va a ser? ¿Qué dijo Santiago? ¿Cuál va a ser tu destino? Destrucción, la muerte. Porque la destrucción, esa palabra destrucción no quiere decir que vas a dejar de ser o de existir, sino quiere decir que al no aceptar, al rechazar, al olvidar, al no tener acceso a aquel conocimiento, no te pertenece. Así que por lo tanto no tienes acceso a él. Destrucción no tiene que ver con simplemente dejar de existir. En esta palabra destrucción tiene que ver sin acceso por siempre, sin derecho. Así que aún para acceder al conocimiento de Dios debe de ser y debes de poner la voluntad dentro de tu corazón y ser como un niño. Recuerda que dice, si no fueres como un niño no puedes ver el reino. Quiere decir que el reino se ve con un corazón correcto, con una estatura correcta, con una dimensión correcta, que tiene que ver con obediencia, sí, y tiene que ver con inocencia. El pecado ahí está. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Llama mi atención una historia. Con esto voy a terminar solo esta parte de la enseñanza. Y quiero ilustrarlo de esta manera. La diferencia entre transgresión y pecado. Porque el pecado está en nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza es carne. Anótalo. El pecado está en nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza es carne. Así que las manifestaciones de la carne, que son pecado, Gálatas lo ilustra. Dice, fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, glotonerías, borracheras, orgías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Se dan cuenta? Y ahí están las 18 obras de la carne. Porque el pecado está en nuestra naturaleza de la carne. Por eso la Biblia dice que la carne está enferma. Son cosas que no puedes evitar. Son cosas que te enfrentas naturalmente todos los días. En Génesis 4 le dijo el Señor a Caín, el pecado está a la puerta. Y de ti depende si el pecado se enseñorea de ti o no se enseñorea. Génesis 4:7. Leámoslo. Si bien hicieres, no serías enaltecido. Si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Te das cuenta? Así que está en tu naturaleza el pecado. Así que aquí hay hombres y mujeres señoronas del pecado.
señorones del pecado. Te enseñorearás de él. Es decir, que en el pecado, de alguna manera, tú tienes el control. Ay, me quedé solo. Dice la palabra que nadie echa fuego en su seno voluntariamente diciendo, ay, me echo fuego, no me va a pasar nada. Sí, lógico. De antemano, al decir que tú te puedes enseñorear del pecado, como le fue dicho a Caín, sí, quiere decir que el pecado está en tu naturaleza. Y todo lo que está en tu naturaleza está en tu plano, está en tu dimensión, está en tu territorio. Y que de antemano la ignorancia te puede llevar a no controlar tu naturaleza, pero el conocimiento te hace libre. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces nosotros podemos controlar el pecado a través del conocimiento que hemos recibido de parte del Señor. Ese conocimiento hace que se someta el pecado. Es decir, todos los deseos de nuestra carne se someten ante una ley, la ley del Espíritu. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Dame Gálatas 5, por favor, versículo 18. Sí, y ahorita vamos a ese punto para terminar. Dice así, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de tu naturaleza pecaminosa. La ley de la carne. ¿Están aquí? No se está refiriendo a la ley de Dios, porque precisamente por la ley de Dios, sí, es que se controla o se domina el pecado. ¿Están aquí? Pero si eres guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley de tu naturaleza, que es de muerte, que es carnal, que es pecaminosa. 19, dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esta inmundicia, inmundo, algo interno, quiere decir que mentes lujuriosas, mentes pornográficas, que necesitan de pornografía para excitarse, entran dentro de ese nivel. Hey. Así que aquí hay gente 3X, aguas, Idolatría, hechicerías, enemistades. No, ustedes no conocen de eso. Pleitos, celos. No, que puro marido que no tiene celo de su mujer. Y aquí las mujeres bien seguras de sí mismas, de su marido, ¿verdad? Iras, contiendas, disensiones, herejías, el que sigue, envidias, no, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Digan conmigo, la naturaleza carnal me deshereda del reino. ¿Qué quiere decir? Sin herencia. Y al no tener herencia, quiere decir que yo no puedo participar de la grandeza y de las bendiciones del mismo Cristo. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Pero aparte, la herencia del reino es que ninguno de los beneficios y de las bendiciones que Dios tiene para mí en esta tierra me pertenecen. Quedo desheredado definitivamente en vida. A ver otra vez, esto me deshereda en vida. Y está diciendo que las obras de la carne, pastor, yo no he matado a nadie, pero qué tal celoso eres. Pastor, yo no me emborracho, pero qué tan mentiroso eres. Pastor, sí, yo no estoy adulterando, pero qué tan lujurioso eres en tu mente. Hey. Hay problemas, es el pecado. Vengo a la iglesia, estoy presente, y pastor, yo no adultero, pero ¿qué tal te masturbas? Y estás más turbado que nunca, mentalmente y físicamente. Hey, estás mal. Hay gente que necesita eso para excitarse. No es una palabra bonita, no es una caricia de su esposa, de su esposo. Necesita otras cosas. Veamos una película 20X para poder ver. No puede ser. Hay pecados tremendos que te desheredan.
Hay pecados tremendos que no te van a dejar crecer. Hay pecados tremendos, los celos. Si tú crees que los celos no es algo malo, dice Santiago, que donde hay celos y hay contiendas hay toda obra perversa. Un celoso está manipulado por un demonio. No, Dios no es demonio. Es que Dios me puso ese celo santo en mi corazón por ti, mi amor. Eres un demonio. Estás celando a la vieja, estás celando al viejo. Y eso está mal. ¿Están aquí? Yo no sé cuántas viejas yo ya tengo en la iglesia, porque tú allá en las casas, seguro andas con el pastor. Es increíble. Si te vienen a contar, yo te lo juro que yo no fui. ¿Cuántas viejas tienes, Omar, aparte de tu esposa? ¿Quién sabe, verdad? Porque en lo secreto, nosotros no lo sabemos, pero en el secreto ahí está el viejo celoso. Y no sales de esa iglesia, seguramente te gusta el pastor que canta. Esa se me salió, no, ustedes no tienen ese problema. ¿Verdad, bambino? Donde hay celos y contención, hay toda perturbación y toda obra, ¿qué? Perversa. Así que todo tiene una relación. Nadie hereda, está en pecado. Pero la otra parte, dice la Escritura, vamos al que sigue en Gálatas 5, por favor, versículo 20. Ay, Dios mío. El 21, dice la palabra. El 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que si tú practicas lo que te acabo de mencionar, esas 9 virtudes, y están todos los días en tu... Una templanza. Un amor. Eres un pan de dulce. No, hombre, te desborda el gozo y la alegría por donde... No, hombre, te desbordas de gozo. No se diga de paz, no, cuánta paz tiene. Caminas bajo la ley del Espíritu tú. Pero si ninguna de estas virtudes está en ti, entonces, ay. Estás en la naturaleza de la carne. Estás bajo la ley y el dominio de la muerte. Y eso te está llevando no solamente a ser un pecador, sino estás al nivel de un agresor o de un transgresor de la ley de Dios. Por eso te cuesta tanto trabajo sujetarte a tu patrón. No duras en una chamba, cada rato te corren. No es que no me valoran, no, es que eres insoportable. Te expulsan de la escuela donde vas. No duras en las chambas. Hasta tu propio negocio está seco. Porque tu actitud arrogante, soberbia, altiva, corre a los clientes. Por eso estás como estás. Ay, Señor, bendíceme. Sí, mi hija, pero cambia tu cara. Le pides a Dios, Señor, ábreme una puerta de bendición para que caiga la economía. Pero ¿quién te va a querer dar algo con esa cara? Con esa actitud. Con esa, ay, soy mesera y no me dieron propina. Con esa cara, mi hija, y no me refiero a lo fea que estás. Eso se quita con una sonrisa. ¿Están aquí? O sea, ¿quieres que el patrón te aumente el sueldo? Ay, mi hijito. Te le pones al brinco, al tú por tú. Te sientes Juan Camaney. Bailas tango, más cachicles y tienes viejas de a montón. ¡Tururú! ¿Sientes mejor que el patrón, mejor que el jefe? ¿Más sabio que él? ¿Cómo crees? Hay puertotas abiertas.
en tu vida y no te das cuenta que el pecado sí está sobre tu vida. Eres señorón del pecado y no te has dado cuenta. Pero estás llegando a otro nivel que es transgresión. Es decir, en otras palabras, te está llevando a ser un rebelde. Y en lugar de que te humilles, en lugar de que te reconozcas, en lugar de que llores porque el negocio no está yendo bien, te pones soberbio, te pones altivo, te pones iracundo, te pones enojado, te pones molesto. Ese pastor dijo que llevara mis ofrendas, mis diezmos, Dios me iba a bendecir, pero pura mentira. Sí, pero Dios pone condiciones. Dios dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar, pero primeramente hay que quitar la vieja naturaleza, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, conforme a toda clase de pecado y de deseo insano e incorrecto delante de mí. Lo que hace primero Dios es perdonar tus pecados y arrojarlos ¿a dónde? Y Dios cada día echa los pecados tuyos al fondo de la mar y ahí vas tú de necio, de buzo. Te quita un pecado y lo echa al mar y ahí vas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque vuelves a lo mismo, al mismo patrón, a la misma conducta, al mismo comportamiento, a la misma naturaleza, a la misma costumbre, al mismo hábito. Hay personas que aquí no tienen problemas de demonios, tienen problemas de costumbre y de hábitos. Sus hábitos ya nadie los cambia. Nadie les quita esos hábitos. Así soy y así me moriré. Es increíble. Cambia. Es que si cambio van a pensar que ya mi mujer me va a agarrar de cochinito. Es que si cambio mi marido me va a agarrar de cochinita. No, es que yo no le debo demostrar debilidad. No le debo de demostrar temor para que yo siga teniendo él control. Te equivocas. Cambia. Tenemos que quitar todo eso que es la naturaleza, la ley de la naturaleza de pecado en nosotros. Bien. Segunda de Samuel 11:1. Pónganse de pie. Ya nos vamos. Yo espero que dijeran, no, pastor. Se le pusieron de pie y oí el murmullo. Gracias, Dios. Eres bueno conmigo, ya me escuchaste. Miren, les voy a decir algo aquí, termino con esto. La diferencia entre transgresión y pecado. La diferencia. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los... Léanlo ustedes, pero fuerte. En el tiempo. Otra vez. En el tiempo. Otra vez. A la guerra, dice en el tiempo, escúchenme bien, en el tiempo en el que salen los reyes a la, que David envió a Joab y con él a sus siervos, y con todo Israel le destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó ¿en dónde? Qué extraño. ¿Ya se dieron cuenta de algo ahí? Era el tiempo en que los reyes tenían que salir a la, y David ¿qué era? ¿Y por qué se quedó si tenía que salir el sinvergüenza? Está bien claro. En el tiempo que los reyes tenían que salir a la, y David que era rey, no, mandó a su Joab. Fíjense bien. ¿Y qué pasó? En la tarde estaba ahí en su palacio y dice que en la terraza estaba mirando y de repente ve allá en la esquina a una mujer que se estaba bañando. La está mirando. ¿Sí? ¿Cuántas veces la Biblia no dice? Pero tal vez, la primera le llamó la atención. Aquí le llama la atención a alguien que está bañando. Alguien que tiene problemas. ¿No es cierto? Alguien que tiene problemas mentales. Alguien que tiene problemas sexuales.
Y David mira a la mujer. ¿Cómo es que pudo ver a la distancia y decir, ay, esa mujer está? ¿Cómo? No había binoculares, no había nada. ¿Cómo? Pero le llamó la. ¿Pero qué tenía que estar haciendo David? A la guerra. Así muchos de ustedes están. Cuando deben estar en guerra, peleando contra toda oposición y adversario que está en sus vidas, empezando por su feo carácter, su feo genio, su feo temperamento, su fea actitud. Sí, están perdiendo el tiempo en la terraza de su palacio ilusorio, en la terraza de su pequeña chocita de Infonavit, en tus 30 metros cuadrados con los que te vendiste a un gobierno insano y corrupto. Por 30 años de tu hermosa vida decidiste hacerlo, en lugar de salir a unos metros de aquí, comprar un terrenito y hacerte una casa bonita. No te ofendas, pero el gobierno sabe cómo manipular y controlar las mentes de las personas, de tal manera que sabe cómo esclavizarlos por 30 años y robarles toda su preciosa juventud, porque te roba toda tu juventud. Empiezas a cotizar a los 30, muy casi, y pagas hasta los 60 años. Y la única satisfacción que tienes es que le serviste a un gobierno insano y corrupto con 30 años preciosos de tu vida, endeudándote hasta las chanclas. Cuando debería estar en guerra, alguien que está en guerra dice, no, yo tengo que ver más allá. Alguien que está en guerra ve más allá, sabe que hay una batalla que pelear, y no solo que pelear, sino una batalla que ganar. Así que este rey se confió, ya adiestré a mi Joab y adiestré a mi ejército, y mientras yo me rasco aquí la panza mientras ellos están en guerra. No, Señor. ¿Cuántas veces nosotros debemos estar en guerra por un familiar, por alguien que está caído, y en lugar de estar en guerra estoy enojado, estoy airado, estoy incómodo? Bien, David, la diferencia entre pecado y transgresión. Ve a la mujer y no solo se queda con la imagen, yo creo que se fue a acostar y dice, ay, esa mujer. ¿Le faltaba alguna mujer a David? Él tenía un harem, podía tener la mujer que él quisiera. ¿Cuál es la diferencia entre pecado, sí, y transgresión? Y vemos a un David que ve a la mujer. El pecado está en su naturaleza de David. El pecado está en su naturaleza. Y cuando ve a la mujer como hombre, ha dicho, ay, esa mujer, qué bonita mujer. Y hasta pudo haber dicho estas palabras. Voy a decir algo fuerte, pero estamos enseñando la palabra. Haber dicho, ay, se me antojó esa mujer. Sí, soy el rey, se me antojó. Está en su naturaleza. Eso es pecado. Está en tu naturaleza. El pecado está en tu naturaleza. Se me antojó. Ok, está bien. Entonces Marín, dice David, Marín, ve a ver a aquella mujer, investígame quién es. Ok, ahí va Marín y le pregunta. Y le dice, yo soy la esposa de uno de los generales de mi rey. Y viene Marín y dice, mi rey, ¿qué cree? Esa mujer es casada y su esposo es uno de tus generales. Entonces David, el pecado que estaba en su naturaleza, tuvo que haber dicho, ok, sí, ay, Dios, ¿qué hubieras hecho tú, Marín? ¿Qué hubieras dicho? Sí, eso, porque no voy a pecar. O sea, no voy a darle lugar y darle rienda suelta a algo que no está bien. Sí, porque Dios ya había dicho, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, el decálogo, la ley de Moisés. Él la conocía. Así que, ¿qué hizo David? David, en lugar de sacarla de su mente, de sus emociones, agarró y dijo, ¿es esposa de Urías? Ok, híjole, ¿qué hago? Sí, ándale, Carlos, vete por esa vieja, corre.
el pecado se convirtió en... Por eso dice Santiago, sí, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno. Es decir, David, o sea, el pecado quiere decir que aunque tú sabes hacer lo bueno, el pecado está presente en ti. Otra forma de poder ver esa palabra. El pecado está en aquel que sabe hacerlo bueno, quiere decir que tú vas a tener el pecado siempre presente en tu vida. En otras palabras, siempre vas a sentir atracción o tentación que tenga que ver con tu naturaleza. Por ejemplo, los que alguna vez se emborracharon, de repente se te hace agua en la boca porque viste una michelada y... Bien. Ok, solo está en tu naturaleza, pero no te la tomaste. ¿Qué quiere decir eso? Sí, el pecado, ahí te das cuenta que el pecado está en ti sin llegar a él. El pecado está en ti, pero sin llegar a él. Y entonces, pero, ¿cuál fue el pecado de Adán y de Eva? El pecado de Adán no estuvo, porque no hubo nada de malo en querer comer el fruto. Ya el fruto ya estaba preparado y listo, ¿sí? Para que ellos pudieran comer de todo lo que ellos quisieran. El problema no era el fruto. Por eso dice la Biblia en otro versículo que había tantos árboles frutales que al final el problema no era él. Oh, Dios. Me quedé solo, Oscar. A ver, otra vez. ¿Por qué creen que la Biblia dice que había un montón de árboles frutales y que ellos podían comer de todo fruto? Y solo no podían comer de uno, porque el problema no era el fruto. Entonces, ¿dónde vino el pecado? En la transgresión. Porque el pecado no estaba en desear lo natural, sino el pecado estuvo en desear y tomar lo prohibido. Ahí estuvo el pecado. El pecado no estuvo en desear, sino en desear y tomar lo que estaba prohibido. Y Dios, dentro de su ley, por eso a muchos les gusta mucho la gracia. Y entonces confunden el asunto de la gracia y la ley, cuando la gracia y la ley van tomados de las manos. Porque dicen, no, es que ya Cristo cumplió la ley. Una cosa es que Cristo cumplió la ley porque nadie la pudo cumplir y Él vino a cumplirlo. Por eso todo apunta hacia Jesús. Yo soy salvo por Jesús, llego a la vida eterna por Jesús, alcanzo plenitud por Jesús, soy exaltado por Jesús porque Él sí lo logró. En sus logros de Él está mi victoria. Pero eso no quiere decir que la ley fue quitada para mí, sino que la ley de Dios fue puesta para que yo siga sujeto a ella. Sin ley nos vamos a perder. Imagínense un Tamaulipas con un estado fallido, gobierno que no es gobierno, autoridad que no es autoridad, leyes que no se respetan. ¿Cuánta muerte y destrucción hay? Muchísimo. Así que en ningún momento Dios vino a quitar la ley, sino Cristo vino a cumplirla, para que ahora nosotros en Cristo podamos también hacer uso de esa facultad. Y dentro de las 3 leyes que yo veo en la Biblia, Adán y Eva vivieron bajo la ley de la libertad. En la ley de la libertad fue: yo pongo delante de ti árboles que puedes comer y un solo árbol que no puedes comer. Escoge tú si escoges el árbol de la muerte o escoges el árbol de la vida. A Israel en Deuteronomio 30 en la ley se lo vuelve a repetir y le dice a Israel: pongo delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor te está poniendo las condiciones de su ley. Dios en ningún momento te está diciendo, sí, hay una probabilidad. A ver, Adán, aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay una probabilidad que te comas el fruto, una probabilidad. No, está diciendo, simplemente dijo Dios, no comerás. Dios es de 2 palabras, sí o no. Dios no está entre un término medio o tibio como muchas veces. Por eso Dios abomina a los tibios. Dice que le causan vómito los tibios, los que no se deciden, los que sí y mañana siempre no.
Muchos cristianos así son. Pastor, ahora sí. Y mañana, siempre no. Dios abomina ese tipo de gente. La vomita. No la soporta el Señor. ¿Tú qué vomitas? Lo que tu cuerpo no soporta. Así que David manda a traer a la mujer, y lo que era un pecado que está en su naturaleza, simplemente lo convirtió en una transgresión, porque sabiendo que era casada, la mandó a traer. Y él siguió transgrediendo la ley de tal manera que después, para justificar su pecado, cuando manda matar a su marido, a Urías Eteo, sí, porque él fue el autor intelectual de una muerte, cuando lo manda a matar, él toma a la mujer y se casa con ella, para justificar su pecado y también apagar un poco su conciencia. Porque cuando se transgrede, ya el nivel pasa de un simple deseo a una acusación y a un sentido de culpabilidad. ¿Estamos aquí? Por eso, si tú eres de las personas que vives sin perdonarte y vives culpándote todo el tiempo, tú eres transgresor y no pecador. O eres un pecador transgresor. Es decir, que ya llegaste a un nivel superior y mayor. No solamente fue deseo, sino transgrediste voluntariamente la ley de Dios sabiendo que no tenías que hacerlo. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Está en ti, está en tu naturaleza. Tanto el pecado como el hacer lo bueno. De ti depende. Le dijo el Señor a Caín: Caín, si vienes eres, ¿no serás enaltecido? Así que tenemos la oportunidad nosotros de hacer el bien o de hacer el mal. Tú decides. Por supuesto que en tus fuerzas no podrás, pero en las fuerzas de aquel que murió por nosotros, todo lo podemos. En Cristo, de quien viene mi fuerza. Cada uno de ustedes escoja qué va a hacer de ahora en adelante. Obedecer o desobedecer. Caminar o dejar de caminar. Cada uno de ustedes decida qué es lo que va a hacer. Tú eres responsable de todos tus actos. Si eres tentado, si en tu naturaleza está el deseo, al final tú vas a escoger si sigues tus impulsos o simplemente llevas esa tentación o esa pasión a la obediencia, a la sumisión y a la humillación en Cristo. Dios te hace a ti responsable de ahora en adelante de todo pecado que cometas en ignorancia, en rebelión o simplemente voluntariamente. Tú eres responsable. Nadie es responsable más que tú. Si eres un mal padre, es tu problema. Si eres mala madre, es tu problema. Si eres mal hijo, es tu problema. Si eres mal empleado, es tu problema. Porque ya no lo harás en ignorancia. Lo harás en olvido o lo harás en rebelión. Pero sea cualquiera de las tres cosas, tú eres responsable. Así que desechemos el pecado y obedezcamos a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cambiar, a ser diferentes, a renunciar al pecado, a no darle lugar a la carne, a no darle lugar a la mentira, a no darle lugar a los deseos de nuestra naturaleza. Queremos ser diferentes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Levántanos para que el temor de Dios caiga sobre nosotros y dejemos de pecar, dejemos de hacer lo malo. Padre, cambia esta iglesia, cambia a estas personas. No podemos pasar a otro nivel y a otra dimensión espiritual, Señor eterno, con gente enferma, con gente dañada, con gente llena de pecado. Tampoco podemos ver tu gloria si el pecado está enseñoreándose de muchos todavía. Queremos que traigas libertad a las vidas, libertad a la mente, libertad al corazón. Queremos que tu palabra, Señor, nos abra el entendimiento y que vayamos hacia adelante. No queremos ser destruidos, queremos ser salvos y queremos llegar a la vida eterna. Pero queremos vivir en esta tierra también como es debido, Señor, en el orden. Saca toda la rebelión del corazón que haya y ayúdanos a ser obedientes en tu bendita palabra. Por amor de tu nombre te lo pedimos, Dios, que esta casa sea transformada de gloria en gloria. Que el poder y la misericordia de Dios nos alcancen
y que el pecado sea arrancado de raíz de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Padre, bendice las ofrendas, bendice al que es obediente y hace entender al que no lo es. Saca de su corazón la rebelión, el egoísmo, la envidia. Saca de su corazón también la tacañería, la mezquindad y todo engaño que tenga dentro de sí. Y que aprendamos a ser obedientes en lo poco para ser puestos en lo mucho. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Aleluya.